Episodio 45. Bienvenidos a otro episodio del podcast LGBTQ, en el cual continuamos abordando temas sobre diversidad sexual. Y para el día de hoy vamos a abordar la disforia de género. La disforia de género es el término para una profunda sensación de incomodidad y aflicción que puede ocurrir cuando su sexo biológico no coincide con tu identidad de género. En el pasado, esto se denominaba trastorno de identidad de género. Pero gracias a los y les activistas, esto ha dejado de considerarse un trastorno. Pero para profundizar en el tema, vamos a tener una invitada para el día de hoy que nos va a ayudar a conocer más sobre el tema. Así es que vamos a comenzar. Hola, yo soy Nicte Chávez, soy una mujer trans, tengo 31 años, vivo en el Estado de México y me dedico a la parte de recursos humanos, tengo una consultoría y doy asesoría para diferentes empresas y participo como activista en diferentes foros, llevando conferencias, charlas y cursos de temas de diversidad e inclusión de la comunidad LGBT. Wow, qué interesante, qué padre saber que eres activista. Pues de manera general, para no ahondar tanto en ello, a partir de que yo realizo mi transición, yo ya tenía una consultoría de recursos humanos y empiezo a ampliar mis servicios para los clientes en diferentes empresas. En la parte de implementación de normas de inclusión laboral, aquí en México se lanzó la norma 035 que hablaba de los factores de riesgo psicosocial y dentro de estos apartados hay algo que habla sobre diversidad e inclusión. Entonces, pues bueno, me empecé a dedicar a ello y en estas labores he dado conferencias sobre mi experiencia como mujer trans, mi transición, los retos laborales a los que me he encontrado. He diseñado algunos materiales, cursos de sesiones sobre liderazgo inclusivo y pues en general a eso me he dedicado en los últimos años. Qué importante, porque creo que justo hace falta personas capacitadas e involucradas en este tipo de situaciones, ¿no? Que justamente muchas veces no se sabe cómo liderar un grupo de manera inclusiva, vaya. Totalmente, Oscar. En definitiva, yo siempre lo planteo en las sesiones que tengo con líderes. Un programa de diversidad e inclusión no va a poder funcionar si el líder no es un sponsor de este programa. Y tener claro que como líder, el objetivo es lograr los resultados. Y si en tu equipo la única persona que hay o la de las más capacitadas es una persona del colectivo LGBT, es alguien, una persona gay, lesbiana, trans, no binaria, pero cuenta con las competencias, pues ¿qué importa cuál es su orientación, su identidad, si tiene el talento para ayudarte a lograr tus objetivos? Sí, por supuesto. Es algo que ni siquiera debería estarse. Bueno, es que quizá como nosotros somos parte de, lo vemos tan que no debería ser tan relevante, pero bueno, me da gusto saber que eres activista y que no solamente eres de las muchas personas que pueden vivir con esto día a día, pero no educando a la gente, ¿no? Es una labor que se debe hacer diario, creo yo. Totalmente, es un reaprender y reconstruirnos día con día, ¿no? Porque luego nos quedamos con esas ideas de que nos enseñaron tal vez en la primaria, en la secundaria, en la escuela en general, sobre qué es lo correcto, lo normativo, y pues ahí no acaba, ¿no? Las personas somos entes dinámicos en transformación y hay que seguir aprendiendo. Sí, claro, totalmente de acuerdo. Por supuesto, y como te decía, gracias por aceptar la invitación para este episodio, en el cual vamos a abordar un tema. Sé que puede ser un tema que es muy privado, que es muy personal, por eso quiero hacerlo de la forma más cómoda para ti. De la misma forma pueda ser educativo, puedan saber las personas que están sintiendo esto que hay una solución. ¿Me explico? Creo que muchas veces, al menos yo desde mi experiencia, en temas como más de la salud mental, muchas veces no sabes
O sea, al momento de estarlo viviendo, no sabes que no eres la única persona que se siente así. ¿Me explico? Totalmente. Ok, yo preparé un par de preguntas. Si alguna no te sientes cómoda, no te preocupes, ¿ok? Para comenzar, ¿qué es la disforia? En tus palabras, ¿cómo podrías describir qué es la disforia? Antes de aterrizarme, justo para poder explicar mi punto, mi vivencia de disforia particular de género, hablaría de la disforia en general. Esa inconformidad que sientes con algún aspecto de tu persona y que no tiene que tener una base médica o meramente que sea porque eres una persona trans. Tú, por ejemplo, puedes decir, ay, es que siempre he estado incómoda porque se me ve la lonjita, ¿no? Y nunca he podido tener un six-pack. Esa es una manifestación de disforia, porque siempre te ves y sientes que tu pancita no es acorde contigo, que no te hace sentir bien, que no te hace ver bien. Ahora, llevemos esto en el tema de género. Imaginemos que así como hay personas que se sienten incómodas con su pancita o porque tienen los dientes chuecos o porque son bajitas o muy altas, bueno, pero en el tema de la disforia de género es que de repente cuando tú te ves al espejo, la imagen que te refleja no coincide con la persona que tú eres y entonces no te sientes cómoda, cómodo, cómode con la imagen que se está reflejando. Y puede ser en diferentes grados, ¿sabes? Hay gente que tiene esta disforia y es como si dijéramos de la depresión. Es que tiene mucha depresión o poca depresión. Eso es difícil de cuantificar, ¿no? Son parámetros donde no dices, yo tengo 8 de depresión y tú tienes 7. O yo tengo 10 de disforia y tú tienes 20. No funciona así. Pero sí hay disforias de género más marcadas, ¿no? Por ejemplo, hablando de las personas trans, por ejemplo, de las chicas trans, que tienen una negación, por ejemplo, por sus genitales, ¿no? Por el pene, por los testículos. No los quiero ni ver, me dan asco, córtamelos. Y ocurren muchas cosas en la infancia, en la adolescencia, en la adultez, como respuesta a esta repulsa que te genera tus órganos genitales. Y hay otras personas trans, otras chavas trans que lo ves y dices, pues no me haces feliz, ¿no? Pero pues ahí estás y vivo contigo. Y hay otras que lo disfrutan, ¿no? Y oye, no, pues qué fenomenal que yo tengo pene, ¿no? Y así como este caso con los chicos trans, habrá algunos que no tengan ningún tema por tener una vulva, una vagina. Habrá otros que les genere total repulsión su propio cuerpo, esa negativa de verse así a sí mismos, de identificarse con. Y habrá quienes digan, oye, pues está padre, ¿no? ¿Es un padecimiento? ¿Cómo se cataloga? Mira, anteriormente, hasta hace algunos años, sí era considerado como un padecimiento incluso de carácter psiquiátrico. De hecho, por ahí hay un manual que se utiliza en la psicología para el diagnóstico de los trastornos psiquiátricos, es el DSM-5, cada que sacan una edición se va sumando, era el DSM-3, el DSM-4, el DSM-5, okay. Y hasta una edición anterior, el tema de la disforia de género era patologizado como una condición mental psiquiátrica. Hoy en día ya no, de hecho es un tema que se celebra a lo largo del año, en algunas fechas particulares, el que ya no está patologizado el tema de la disforia de género, pero sí es una condición que puedes identificar incluso en muchos centros médicos, en muchas instituciones de asistencia donde se da apoyo a las personas trans, se siguen haciendo evaluaciones psicológicas para determinar si la persona trans tiene algún grado de disforia, no como tal para categorizarla o decir, oye, tú estás catalogada en tal lugar, sino como para ver qué tipo de asistencia se le puede dar, si requiere asistencia psicológica especializada o meramente es un tema funcional. Ok. Sí, claro, que es la importancia de tener ubicado o detectado, ¿no? Para saber cómo canalizarlo, para saber cómo actuar. Entonces, gracias por tu conocimiento. Entonces, se puede decir que no es un padecimiento. Patologizar una vivencia de este tipo puede ser demasiado hasta insultante, ¿no crees? Totalmente, de hecho de ahí surge el conceptualizar a la disforia de género de las personas trans como una patología, pues bueno, ha desencadenado que ocurran estas llamadas ECOSIG, las terapias de conversión, ¿no? Donde los padres llevan a los hijos, a las hijas cuando están en la edad temprana, en la infancia, en la adolescencia, y le llevan con el psicólogo, el psiquiatra, y
cúrelo porque dice que es del sexo opuesto, ¿no? Y empiezan todas estas aberraciones terapéuticas. No hay nada que curar, ¿no? Más bien hay mucho que entender. Es una condición, sí, es como decir soy más alta o menos alta. Puedes decir me percibo con ciertos grados o me percibo con más disforia o menos disforia, pero no es como tal, estás enferma, ¿no? Es muy diferente mencionarlo así en términos de para saber y conocer cómo debe darse el apoyo, la ayuda. Pero sí, totalmente resulta algo muy positivo el que esta vivencia, esta condición, ya no esté categorizada desde esta forma tan poco atinada. Sí, totalmente. Y justo en función de este entendimiento de la condición de la disforia de género, como te decía, hay diferentes niveles. Sí hay alguna forma de tratamiento, pero no como tal que sea, insisto, no es para curarte la disforia, sino para poder darte una orientación, un seguimiento para que puedas llevar tu vida de mejor forma. Y aquí es bien importante porque justo estas respuestas psicológicas, médicas, dependen de cada persona y están en función de las necesidades que ella tenga. Algunos ejemplos de disforia son los que nos comentaste, que pueden ser incluso, hablando de disforia, desde no conformidades de nuestra anatomía quizá, Así y ya de género es más específico al tema de la reasignación del sexo, ¿correcto? Sí, justo. Partiendo de este punto, recordemos que la identidad de género, el género es un concepto social y entonces cuando nosotros nacemos, el doctor que te recibe, el médico que te recibe ve y dice, tiene pene. Entonces, en función de tus genitales, te asigna un género y dice, es niño. A partir de ahí sucede, pero justo aquí es importante entender que el sexo no es netamente genitalidad. El sexo se compone de muchas variables, como sí, una parte son los genitales, pero también las hormonas, los cromosomas y otras tantas variables que influyen para poder determinar el sexo. En función de ello, justo es entender esta parte, ¿no? Que la disforia de género es que tú te sientes incómoda, incómode con lo que socialmente se te atribuyó para tu género. Y eso está bien interesante. Mucho. No considero que sea por tener la vivencia, ¿sabes? Porque de cierta forma, aunque yo soy un hombre cisgénero, sí, como que puedo decir que me llegó a pegar el tema. Bueno, a ver, tú dime si eso es disforia. El hecho de que la sociedad, como tú dices, construye comportamientos para mi sexo, hombre cisgénero, en los que yo no encajo, ¿no? Entonces también ese rechazo se le puede llamar disforia, los sentimientos que yo tenía, mejor dicho. Generalmente está más asociada a temas del rol de género en cuanto a características físicas, pero también justo aquí entra esa parte, ¿no? De la expresión de género. Si bien tú puedes ser un hombre cisgénero, pero tú te identificas como una persona gay con base en tu orientación sexual, ese es un tema bien aparte ahí, salvo tu expresión de género, porque a lo mejor en nuestra sociedad en América Latina es muy cotidiano que se piense que los hombres deben de ser el macho fuerte, con la vocesota, que es violento y que no se deja, claro, que puede golpear a otros incluso. Y si tú no encajas en esa expresión de género y tal vez tú eres más tranquilo, más amigable, más delicado, esa simple connotación de diferencia, si bien no pudiera ser que digamos que hay una disforia como tal, sí es una expresión distinta. Eso no te hace menos hombre, ¿no? El que tu orientación sexual vaya en función de que te atraigan otros hombres y aunque tu expresión de género pueda no encajar totalmente en la expresión tradicional que se conceptualiza en nuestros países para los hombres, no te hace menos hombre. Eso es bien curioso, bien genial, porque la identidad de cada persona, sea cis o sea trans, es individual. Y eso es algo que nos deja mucho a pensar, ¿no? Sí, claro, que no es solo blanco o negro, ¿no? Así es. Sí, yo iba más en función, si los sentimientos que a mí se me generaron
por no ser violento, como mencionas. Lo que yo sentía por no cumplir esos estándares, ¿también es lo que se podría llamar disforia? No me atrevería a llamarlo como tal, sino más como este conflicto en cuanto a tu expresión, porque recordemos, por ejemplo, voy a intentar plantear un ejemplo de qué podría ser entendido de acuerdo a lo que se nos dice hoy contextualmente que es la disforia, porque estos son términos dinámicos y que hoy pueden identificarse con base en diferentes experiencias o investigaciones, ciertas cosas, pero cada persona lo vive distinto. Por ejemplo, en mi caso, a mí me genera disforia el tema de mi voz. No porque alguien me haya dicho que mi voz es de tal o cual forma, sino porque a mí socialmente se me dijo que la voz de las mujeres debe de ser una voz aguda. Y resulta que como soy una mujer trans, pues a mí me complica mucho hablar por teléfono y tener podcast, y por eso participo en podcast para hacer un trabajo con mi tema de mi disforia por la voz, porque para mí es retador que siempre que hablo y que no se ve la imagen de quién está detrás de la voz, tú piensas, es un chavo. Claro. No, y eso lo que a mí me hace sentir es esa incomodidad, que cuando de repente estoy en un ambiente público, cuando salgo a cenar, por ejemplo, casi no hablo o yo no pido cosas al mesero, por ejemplo, porque me voltean a ver raro. Entonces, esa sensación de incomodidad podría identificarse. Particularmente en el sentir que tenemos por la expresión de género, pudiera ser, te digo, pero justo no hay mucha información al respecto que nos pueda decir cómo se percibe esta disforia, salvo que no encaje directamente con la identidad de la persona. Ok, sí, entiendo perfecto ese sentimiento, te digo, o sea, porque yo quizá no es con la voz, pero quizás sí es en una reunión, ¿no? Que ya después de estar mucho en confianza, pues yo me soltaba, yo me sentía el performer de la noche, y que todos los hombres se me quedaban viendo así de, ¿qué onda? ¿Por qué haces eso? Si los hombres debemos ser rudos, los hombres no sabemos bailar, entonces como ese sentimiento de mejor no lo hago, pero eso finalmente te termina reprimiendo, ¿no? Te termina hacer no sentirte libre o no sentirte tú. Totalmente, y al final, si bien no es como decíamos, no es una disforia que digas, es que tú eres una chava trans, no, a ver, tú eres un hombre, sí. El tema es que en este apartado podríamos empezar a decir que tú sientes incomodidad con tu ser respecto a lo que socialmente te dicen debe ser, y totalmente ahí yo te diría, tal vez hoy no se ha hablado del tema, tal vez hoy no hay información que nos diga, oye, se respalda, pero yo te podría decir, si tú lo sientes así, sentías esa incomodidad, encaja, hace sentido con la experiencia de una disforia, no meramente de género, pero sí de tu expresión, de tu identidad. Wow, fíjate, ahora lo que he aprendido. O sea, eso te puedo compartir que sí. O sea, hasta la fecha varios comportamientos que llego a tener sí me generan la incomodidad por ser así. Entonces, es interesante saber en este tipo de pláticas, al menos para mí es interesante ver que hay cosas de las que se está hablando tanto que no son tan extrañas o tan ajenas a ti mismo, ¿sabes? Totalmente, ¿no? Incluso, como decíamos, hasta con una persona que no es de la comunidad LGBT, ¿cuántas veces no vemos que la gente se somete a diferentes tipos de intervenciones quirúrgicas, estéticas, porque tienen una disforia, ¿no? ¿Cuánta gente no se pone brackets en la adolescencia, en la edad adulta? Porque, es que, y cuando se ríen se tapan la boca porque les queda esta ansiedad social de, es que me van a ver que mis dientes están chuecos. Espera, eso es disforia, o sea, la tuya no es de género, pero la tuya es sobre tu aspecto físico, y lo mismo con los temas de actitud, como comentábamos ahorita, Oscar. Sí, claro, me queda muy, muy, muy claro, porque así de la forma en la que lo explicas, bueno, para mí fue muy fácil entenderte quizá de qué hablabas, de qué es de lo que se habla, que apenas está en investigación justo, desde manera dinámica, obvio, como comentas, porque justo al estarse investigando se puede ir ampliando el concepto. Totalmente, ¿no? Y que es parte de la tarea que se tiene hoy en día desde diferentes ramas, ¿no? La psicología, la sociología, la antropología, identificar qué está pasando. El tema es que como son mecanismos sociales muy dinámicos y tienen que ver mucho con la vivencia de cada persona,
vas a encontrar que no hay mucha información y que no mucha gente está dispuesta a hablar de ello, ¿no? Claro. Por ejemplo, en mi caso, ¿no? Yo hoy estoy hablando contigo y porque creo que es importante poder transmitir esta información a tu audiencia y que se siga hablando del tema. Pero de repente es como si genera de repente miedo, ¿sabes? ¿Y qué tal que me preguntan de mi cuerpo mío, de mi intimidad? Y te genera como rayos, más disforia. Pero más disforia, porque mira, te cuento rápido un caso. Hace 3 días estaba en el gimnasio y llevaba unos leggings, ¿no? Porque, pues te sientes cómoda con los cambios que vas viendo en tu cuerpo. Pero resulta que ese día se me olvidó llevarme una cangurera que yo uso para ponérmela al frente, porque tengo ese miedo, esa ansiedad de que se me vaya a notar el detalle, ¿no? Uh-huh. Y entonces estaba yo haciendo ejercicio y de repente a contraluz yo percibo que se nota un pequeño bulto distinto en el frente de mi mayón, ¿no? Y empecé con una ansiedad de todo el mundo me está viendo, todos me voltean a ver, ya no quiero entrenar, y cuando me tocaba alternar con alguien en algún ejercicio, me hacía bolita y me sentaba en una esquina, ¿no? Como así, para que no me volteen a ver entre las piernas. Ese tipo de ansiedad que te generes de igual y ni te están viendo, igual y ni te pelan, igual y sí, porque vamos, generalmente las personas trans siempre nos voltean a ver entre las piernas, a ver qué traemos, o te lo preguntan. Pero yo me sentí súper incómoda y lo que tuve que acabar haciendo fue ponerme una sudadera amarrada al frente para yo al menos sentir que no se me notaba nada, ¿no? Entonces, todas estas cosas que podríamos pensar, ay, ¿eso qué? No tiene relevancia. Bueno, para las personas que tenemos disforia sobre alguna de estas características, sí es un tema que te genera mucha ansiedad. Y vamos, que cabe la oportunidad de aprender a ser empáticos y no desestimar y decir, ay, si no tiene nada de relevante, si tienes o no tienes, ¿qué le importa a la gente? Sí, bueno, pero la disforia no funciona así, ¿no? No es como que digas, disforia, desaparécete, porque pues yo creo que a la gente no le importas. Sí, para mí es más como dejar claro lo tanto que nos impacta las construcciones sociales tan rígidas que eran anteriormente, ¿no? Digo, poco a poco se van haciendo un poco más flexibles, pero en este procedimiento la verdad es que sí le está costando y sí se está viendo el daño que nos pueden llegar a causar estos estándares que se establecieron desde hace siglos y que desde hace mucho ya se venía viendo que no era así, pero bueno, al parecer apenas está gestando este cambio desde mi punto de vista. Entonces, el darse cuenta y el compartir qué es lo que hace que un ser humano pueda sentir por lo que se había construido que te debería gustar. Sí, es que suena hasta cierto punto muy, muy egoísta, ¿sabes? Desde que tú naces, que solo por lo que ven que tienes entre las piernas te digan qué debe ser toda tu vida. Wow, para mí es algo súper impactante. Digo, hay gente que vive de acuerdo con ello y le hace feliz y está cool con ello. Pero entramos otra vez en el tema de la diversidad. Anteriormente se decía, a los hombres les gustan las mujeres y a las mujeres les gustan los hombres, y esta dicotomía bien marcada. Oye, pero yo soy un hombre cis que me gustan otros hombres. No, es que eso es pecado, eso no existe, eso no puede, no tiene cabida. ¿Por qué no? O sea, es otro parámetro. Y ahora seguimos avanzando en temas de diversidad y ahora súmale a este tema el tema de la identidad, ¿no? Yo no me identifico con lo que me dijeron que debe ser, pero realmente no son temas nuevos. O sea, todo este tema de la diversidad sexual se habla de incluso de épocas previas a la colonización que hubo en América Latina y ya existía, ¿no? Entonces, justo como dices, es muy interesante identificar que estos cánones que se nos han marcado sobre el deber ser de las personas y el deber que lo que les debe de gustar, pues es algo que ya tiene mucho tiempo, pero que sería bueno ir empezando a romper estos moldes y dejar a la gente que sea libre, ¿no? Sí, claro. O sea, ese tema, esa opinión se ha generado en varios episodios, el decir que por qué existe tanta etiqueta, que todos deberíamos ser seres humanos nada más. O sea, sí, en una idea ideal, en una sociedad ideal, eso debería ser. O sea, para mí, en una sociedad ideal, ni siquiera el salir del closet tendría que existir. Ya totalmente. No, pero, totalmente.
De hecho, abonando al punto, sí, yo creo que en un futuro, en el ideal, como bien comentas, Oscar, no deberían de existir tantas etiquetas, ¿no? Muchos se burlan de la comunidad LGBT porque es LGBTIQA más NWX, ajá, y te dicen, ¿por qué tantas etiquetas? Solo somos personas. A ver, porque hoy necesitamos tener una etiqueta para nombrar algo que se dejó de visibilizar, porque ya existía, solo se dejó de visibilizar. Y te voy a decir por qué esto sí es importante. Yo empecé mi transición en la vida personal a los 28 años. Yo tengo 31, voy a cumplir 32. Y me preguntarás, ¿por qué hasta los 28? Porque yo no tenía acceso a la información, Oscar. Porque cuando yo era niña y yo era adolescente, lo único que sabía que existía era que habían gays y lesbianas. Y yo decía, oye, pues a lo mejor yo soy gay, ¿no? Pues es que, pues yo veo que hay chavos que son gays y que son como muy fem, pues a lo mejor soy de esos. Y después, cuando empecé a analizar más, decía, oye, pero a ver, ¿qué es lo que hace a un chavo gay? ¿Qué lo hace gay? ¿Que sea fem o que sea súper toscote y masculino? No, pues eso no, hay de todo, ¿no? Ah, que le gustan los chavos. ¿Qué crees? A mí no me gustan los hombres. A mí me gustan las mujeres. Entonces yo no encajaba en esa etiqueta. Y empiezas a investigar y dices, oye, no hay información en español, no hay casi del tema. Empiezo a ver, digo, a lo mejor lo que yo tengo son fetiches, o a lo mejor estoy loca, a lo mejor es un padecimiento. Hasta que llego a encontrar la información que hay personas que no están de acuerdo con el género que se les asignó al nacer y que se llaman personas trans. Y que hay diferentes formas de vivir ser trans. Puede ser una persona transvesti, transgénero, transexual, puede ser una persona no binaria porque entra dentro del término paraguas trans. Y fue cuando me cambió la vida. Dices, wow, oye, si yo hubiera tenido acceso a esta etiqueta de información a los 14 años, hubiera salido del closet a los 14 años. Claro. Entonces sí, yo creo en definitiva que en un mundo ideal más adelante no tendríamos que tener etiquetas, las personas seríamos personas que aman a otras personas, pero hoy sí es necesario contar con etiquetas para nombrar esas distintas realidades que han sido invisibilizadas en los años. Sí, claro. Como bien mencionas, hasta hace no mucho todos estábamos englobados, bueno, todos estábamos englobados en el de son homosexuales, ¿sabes? Entonces el de construir que existen personas trans homosexuales, personas trans hetero, bisexuales, o sea, esto amplía y va haciendo que todo se deje de ir junto con pegado, como se dice vulgarmente, ¿no? No, totalmente. A mí me encanta cuando me preguntan, oye, pero entonces ¿te gustan los chicos? No, me gustan las chicas y tengo mi pareja. Pero entonces, o sea, ¿cómo? Yo veo las ganas de la gente de quererme preguntar, ¿y cómo lo hacen? Y todo esto, ¿no? O qué rol juegan. A ver, o sea, me gustan las chicas y ya. Y entonces eres un hombre que solo le gusta vestirse de mujer. No, soy una mujer trans, solo que mi orientación sexual es que pues, soy lesbiana. Claro. Pero eso de eso, o sea, imagínate, si hace ya algunos 5 o 10 años ya se hablaba de personas trans aquí en América Latina, hablar de mujeres trans lesbianas, o sea, es algo bastante nuevo, es reciente. Sí, que hasta te terminan diciendo, ¿y para qué te hiciste todo esto, no? O sea, preguntas súper fuera de lugar. Y totalmente, yo cuando me preguntan, y bueno, entonces, ¿para qué hiciste esto? Justo yo les digo, a ver, es que una cosa es lo que me gusta en mí, y lo que me gusta en mí es mi identidad, y mi identidad es que soy una mujer, y otra cosa es lo que me gusta en la otra persona, eso es mi orientación, y mi orientación, pues me gustan las niñas, ¿no? Me gustan las mujeres. Wow, pues sí, yo justo en el tema, o sea, quise muchísimo y se quería muchísimo y se necesitaba muchísimo buscar hablar del tema, pero siempre respetando tu individualidad, tu privacidad, digo, de todo esto que nos compartes, de tu orientación, considero que es algo que así se tiene que ir dando en la plática. Las personas deben de dejar de preguntar casi cómo te llamas, si tienes pene o tienes vulva. Totalmente, yo creo que una de las primeras recomendaciones para aquellas personas que tienen relación, contacto con una persona trans o con cualquier persona, deberíamos de tener esa empatía de no preguntar esas cosas, ¿sabes? Porque se vuelve de repente bien enfermo que llegas y ves a una chava trans, un chavo trans o una persona gay, así, y le preguntas, oye, ¿ya te operaste?
claro. O sea, qué enfermo es que lo primero que te venga a la mente de una persona es saber qué tiene entre las piernas. O sea, vamos, y como bien dices, ¿no? Si la persona en cuestión se siente cómoda y lo transmite y lo externa, pues esa es la mejor manera, ¿no? A instigar que te contesten dudas por mera curiosidad o morbo. Sí, por morbo, y que ese morbo ni termina, ¿cómo te digo? O sea, termina siendo complacido, pero no es algo que sume a tu proceso de transición, ¿sabes? Totalmente. Y justo ahí tocas esa parte, ¿no? O sea, a las personas de qué les sirve saber si yo lo uso, no lo uso, si lo pongo, si lo quito. A mí me da mucha risa. El otro día platicaba con un chico y me decía, y viene a colación de lo que hablamos, ¿no? Me decía, oye, Nicte, pero es que a mí no me gustan, a mí me gustan las mujeres, pero yo no estaría con una mujer trans, pues es que no soy gay. Y yo le decía, es que, a ver, ahí no tiene nada que ver, o sea, eso es una red flag de que tienes transfobia. Le digo, porque a ti te gustan las mujeres y la orientación tiene que ver sí con la parte sexual, pero también con la parte de la identidad de las personas. Si tú tienes intimidad con una chava trans, no te hace menos hombre, sigue siendo un hombre hetero que disfruta de tener contacto sexual con una mujer. Nada más que es una mujer trans, pero no pasa nada. Y entonces a mí siempre me da mucha risa porque después de que le expliqué eso me dijo, no, pero ¿y te imaginas, Nicte, que después de que ya acabamos de tener relaciones se voltea y me diga con la vocesota, ahora me toca a mí, papito? le digo, pues qué masculinidad tan frágil tienes, le digo. Claro. A ver, de entrada, el que tengas estimulación anal, el que tengas juegos sexuales con tu pareja, no te hace gay. O sea, al contrario, me da curiosidad, me da ansiedad decir, rayos, usted piensa que entonces el sexo solo es de una forma y así debe ser, qué aburrido es usted. Y justo explicar, ¿no? Este tema de, a ver, también yo le he platicado con muchas chavas trans, por ahí había un dato de algunas ONGs que hablaban del tema, algunas chavas que se entrevistaron en algún programa que decían, pues es que casi 2/3 de las mujeres trans son pasivas. Solo 1/3 de las chavas trans son verdaderamente activas. Y entonces es de otra vez, ¿no? O sea, a la mayoría de los hombres es, tengo un temor de que me vayan a penetrar. A ver, a la mayoría de las chavas trans ni les gusta, tienen disforia. A ver, no les gusta su pene. Se lo quieren quitar. ¿Tú crees que lo van a querer utilizar contigo? No creo. Auténticamente no lo creo. Y se ha dicho, ¿no? O sea, ya cuando hablas en estos temas de intimidad con chavas trans, la mayoría te va a decir, habrá unas que digan, sí, yo lo uso y no hay tema, y habrá otras que te digan, ¿sabes qué? Si no lo quiero. Claro, sí, claro, es desinformación total, es desconocimiento, porque cuando te hacen este tipo de preguntas es de, o sea, se les choquea la mente de, no, yo soy una mujer trans lesbiana, o sea, ¿cómo? ¿No? Sí, no, o sea, para mí es el común, y a partir de que yo les digo que soy una chava trans lesbiana, es un fenómeno social interesante. La mayoría de las personas con las que he tenido esta charla me empiezan a cambiar el pronombre. O sea, como que en su cabeza ya no hace switch que una mujer trans les gusten las mujeres, como de, toman el atajo de, pues es que es hombre vestido de mujer, y me empiezan a llamar por él. Ok, sí, es interesante, pues, es interesante ver cómo está de marcado, te digo, nuestro inconsciente, o sea, socialmente de esa forma impacta el que solo se tengan así de cerrados las posibilidades, ¿no? Pues si entonces le gustan las mujeres, pues entonces ya le hablo de masculino. Exactamente, ¿no? Y a mí me genera curiosidad. Sí, es curioso ver cómo esto nos viene a programar, ¿sabes? ¿Cómo podrías saber tú, cómo podrías puntualizar si una persona, cómo saber si tiene disforia para ella misma? Totalmente. Depende de cada persona cómo lo viva, pero insisto aquí, ¿qué puedes identificar para saber si tienes disforia? Una serie de pensamientos irracionales, y se llaman así porque no tienen una fundamentación lógica dentro de la estructura mental, un pensamiento irracional respecto a una característica de tu persona, cualquiera que sea. Puede ser que, oye, te decía, tengo disforia de mis dientes, de mis pies, de mis manos. Y particularmente, si tienes disforia de género, es que de repente, o sea, porque a lo mejor eso pasa, tienes incomodidad con tu cuerpo, pero no sabes por qué. A mí me pasó,
Cuando yo era adolescente, yo me sentía súper inconforme con mi cuerpo y me metí al gimnasio y intenté ponerme súper musculoso en aquel entonces como niño. Pero aunque me puse musculoso y así súper enorme, seguía sintiéndome incómoda con mi cuerpo. Yo no sabía por qué. Eso era disforia, solo que yo no sabía que era disforia de género. Cuando hago mi transición después de este proceso mental de reconocerme y identificarme como mujer, hoy ya casi, o sea, voy al gimnasio por salud, para que no me vaya a hacer daño nada de la terapia de reemplazo hormonal, mantenerme sana y todo lo demás. Pero yo sigo teniendo pancita, sigo estando, sabes, no fitness. Y hoy no me incomoda. Ahí es donde dices, ahí había disforia, y era disforia de género, solo que yo no le había sabido dar el nombre, que todo lo que me incomodaba era por este caso. Ok, sí, antes te habías dicho es porque no tengo six-pack. O sea, habías dicho 1000 cosas menos identificar eso, que realmente era la identidad, no solo la pancita. Así es, y pues aquí aderezar justo, que sería la segunda parte, ¿no, Oscar? Bueno, y si crees o percibes que tienes disforia, ¿qué se puede hacer? Aquí viene la parte fundamental del análisis. Mi recomendación es, de primera instancia, hay una disforia genérica que todos tenemos y que hay que trabajar con ella, ¿no? Con la autoaceptación de 1000 cosas, ¿no? Lo que decíamos es, pues es que estoy gorda, o es que estoy chaparro, o es que ¿por qué no me sale más barba? Lo que quieras. Pero esa es una disforia, digámoslo así, funcional. No es como que te salgas a la calle y todo el día te genere ansiedad el decir, ¿por qué no me sale más barba o más bigote? O sea, solo te ves al espejo en la mañana y dices, rayos, tengo mis bigotitos nada más de adolescente. Pero no pasa de ahí, ya tú haces tu vida. ¿Cuándo se vuelve un problema? Cuando empieza a afectarte en las esferas familiar, social, laboral, escolar, y de repente te percibes que estás a lo largo del día más pendiente de esa incomodidad que tienes, como porque no te sale barba o porque sientes, por ejemplo, los chavos trans, es que necesito usar todo el tiempo el binder porque siento que se me ven las boobies. O sea, en el momento en el que empieza a generarte ya un conflicto a lo largo del día y que empiece a interrumpirte en tus demás actividades, ahí hay que poner atención. ¿Qué sigue de ahí? La sugerencia es ir a atención psicológica, pero ojo ahí, mucha atención. No, así como no todos los libros son buenos y recomendados, no todos los terapeutas psicológicos son la mejor opción. Y lo digo porque hay terapeutas que no tienen conocimiento de esta información, de los tratamientos o el seguimiento que se tiene que dar a esta condición. Muchos otros tienen hasta prejuicios y al final, en vez de ayudarte, te van a perjudicar en el tema de tu propia aceptación. Sí, te empiezan a transmitir quizás sus prejuicios a través de la terapia. Totalmente. Yo tuve un caso con un paciente en algún momento que me decía que su terapeuta anterior le dijo, oye, pues está bien, si tú eres gay, si te gustan los hombres, nada más tienes que tener consciente que pues vas a sufrir mucho en la vida. Oye, no puedes hacer ese juicio de valor con un paciente, o sea, ¿a ti qué te importa? Además, no es garantía, no tiene nada que ver que seas gay con que tu vida va a ser triste, o sea, esos son tus prejuicios. ¿No? Conozco familias gay que son súper, súper felices y son súper exitosos y nada que ver, ¿no? Entonces, por eso hay mucho ojo si vas, cualquier persona de la comunidad LGBT que vaya a terapia psicológica, mucho ojo ahí, si ven que de repente el terapeuta manifiesta algún prejuicio o no conoce de la temática, totalmente mejor desistir, ¿no? Claro. Sí, ¿para qué quieres más temas de solución? No quiero salir más traumada, ¿no? Exacto. ¿Para qué voy por más temas si tengo suficientes con los que vengo a sanar? Claro. Totalmente. Y esa es la primera etapa. Ya de ahí con el terapeuta, particularmente hablando de las personas trans, habrá casos de tu disforia que los vas a poder ir trabajando con ejercicios, ¿no? Como yo, la sobreexposición al estímulo. Pues tengo disforia con mi vocesota, ¿no? ¿Y qué hago? Pues de repente hago la broma de la vocesota, ¿no? Y con eso ayudo a calmar mi ansiedad de, sí, a ver, soy una chava trans, tengo una vocesota. Participo en podcast, grabo audios, grabo videos, porque justo me ayuda a mí a ver, acepta tu voz, es bonita, tienes una voz fuerte para que se te escuche lo que tienes que decir. Claro. Y haces ese trabajo. Pero habrá otros casos donde la disforia, por ejemplo, cuando eres una persona trans, va más allá. Y era lo que decíamos hace rato.
algunas instituciones, algunos centros médicos o médicos especializados evalúan qué tanto nivel de disforia tienes, o bueno, si tienes un nivel de disforia que sea considerable para que tengas acceso a la terapia de reemplazo hormonal. Hay incluso países donde si no te hacen evaluaciones psicológicas no tienes acceso a la terapia de reemplazo hormonal. Entonces, esa es una forma de mitigar los temas de la disforia. Si tú te ves al espejo y eres una chava trans y te ves súper musculosa, te ves llena de vellos, pues te genera súper disforia. La terapia de reemplazo hormonal es uno de estos elementos que te pueden ayudar a la feminización de tu cuerpo para que haga sentido lo que ves con lo que eres. Ok, entonces puede decir que esa es una pregunta que quería abordar, ¿no? El tratamiento que existe y que por qué es importante hacerle caso o admitirlo. Entonces aquí se engloba que una opción, más bien la mandatoria y la primera es asistir con un especialista, un terapeuta, y una de las posibilidades es lo del tema hormonal. Así es, de primera instancia, justo. De primera instancia sí, o sea, mandatorio, si empiezas a identificar que tienes este nivel de disforia, que ya es una dificultad, porque se está interponiendo en tus esferas de la vida diaria, que ya te afecta, ir a terapia es lo elemental, con un terapeuta especializado, con experiencia en el tema. Son difíciles de encontrar, casi no hay, pero no hay que buscar. Después de ello se determinará si tú como usuario o usuaria quieres iniciar con una terapia de reemplazo hormonal, y en última instancia hay casos donde la disforia se puede mitigar en el tratamiento con cirugía, ¿no? Hay casos, como te decía, hay chavas trans a las que les incomoda mucho tener un pene y es de yo quiero una vaginoplastia y hasta esa instancia se puede llegar, ¿no? Y no es como, ay, es que está muy mal, no, simplemente es su sentir. Hay chavos trans que se hacen la histerectomía, ¿no? O la operación para la extracción de las mamas. Misma lógica, o sea, no es condición que todas las personas trans se tengan que someter a cirugía, ni incluso ni a terapia de reemplazo hormonal. Aquí es decisión de cada quien, pero lo que yo sí recomiendo es que cuando sí tienes disforia o identificas que ya estás muy incómodo con algo de ti, pues vayas a terapia, ¿no? No pasa nada. Claro, o sea, qué buena forma de no englobar o no hacer todo con un proceso mecánico, ¿no? O sea, estar abiertos a que incluso dentro de la diversidad hay más diversidad y existen chicas o chicos y chiques trans que simplemente la cirugía fue quien les liberó de toda la disforia, ¿no? O sea, que también existe, que simplemente el cambiar tus genitales hace que tú se te desaparezca cualquier tipo de disforia. Totalmente. De hecho, digo, para caso, y lo comento porque es público, Victoria Volkova, ¿no? Uh-huh. En su canal de YouTube tiene un video donde explica sobre su proceso de la vaginoplastia y ella lo menciona en este video. Para mí es un referente. Yo creo que cuando hablamos de chavas trans, para mí mi role model son Ofelia Pastrana y Victoria Volkova, ¿no? Y yo soy su super fan. Pero en el caso de Victoria Volkova, ella decía, cuando yo me hago la vaginoplastia, y ella decía, es un tema muy personal. Si me preguntan, ¿ha cambiado tu vida? Totalmente. Olvídate más allá de si es funcional, si lo que tú quieras. O sea, a ver, no tiene que ver con eso, tiene que ver con que cuando yo me vea al espejo, ya no me sienta incómoda con quién soy. Y de eso se trata este tema. La vivencia trans, en este caso particular que hablamos de una figura pública que ha escrito hasta un libro respecto al tema, para ella fue hasta esa instancia. Hay otras personas trans que la instancia se para con la terapia de reemplazo hormonal, pero resulta que a veces no es aplicable para todas las personas, porque a veces pensamos, me tomo hormonas y ya funciona. No, hay que hacer evaluaciones médicas con endocrinólogos especializados para llevar este proceso. Pero hay veces que las personas dicen, a ver, yo solo soy una persona trans o soy una persona no binaria, no quiero cirugías, no quiero terapia, y eso no las hace menos válidas, y eso es muy importante dentro de este tema. Sí, claro, que ahí ya se podrían empezar a englobar los... entonces si te gusta usar tu pene, ¿por qué dices que eres mujer? O sea, sí, muy, muy interesante irnos adentrando cada vez más, porque al menos para mí se va haciendo más evidente la diversidad. Totalmente. ¿Por qué crees tú que es importante atenderla? Es de suma importancia. El tema de la disforia, si no se trabaja de manera profesional, no es para que se te quite la disforia, sino para que aprendas a aceptarte y a amarte
con los añadidos que te puedas hacer. ¿Y a qué me refiero con ello? Puedes tener disforia porque me gusta mucho este ejemplo, ¿no? Y ese sentido, porque tienes los dientes chuecos. Ok, puedes ponerte brackets y se te quita. Eso puede ayudarte a tener una mejor calidad de vida. Eres una mujer trans y eres candidata a terapia de reemplazo hormonal y eso te hace sentir mejor contigo misma, adelante, hazlo. Eres un hombre trans y tienes acceso a una histerectomía y se puede, adelante, hazlo. ¿Por qué es importante hacerlo y dar seguimiento dentro de la individualidad de cada persona? Porque la disforia puede llegar en casos graves a la depresión y al suicidio. Qué fuerte. Totalmente, casos incluso de automutilaciones, ¿no? Hay por ahí documentados algunos casos de, por ejemplo, chavitas trans en la adolescencia que la disforia es tan grande que no ha tenido un tratamiento con un psicólogo especialista en el tema, que no hay aceptación de la parte familiar y de repente, pum, automutilación de genitales, ¿no? Y es así como, wow, qué impacto, pones en riesgo tu vida, 1000 cosas pueden suceder. Por eso es importante que esta condición se le dé el seguimiento, insisto, no para que te cures de la disforia, porque no es una enfermedad, sino para que te den estrategias en las que puedas aceptarte o buscar de qué caminos, con qué métodos te puedes sentir más cómoda, cómodo contigo misma. Sí, claro. Es muy, muy, muy importante y justo por eso la exposición que se estaba buscando tener con el tema. Digo, por mi parte, creo que son las preguntas que había preparado. Creo que para otros episodios, si nos haces favor de, ya sea continuar tú, invitar tú a su vez, porque el punto de este podcast es visibilizarnos y visibilizar nuestras vivencias y todas nuestras necesidades, ¿sabes? Entonces, por este específico de la disforia, yo considero que no tengo más preguntas. No sé si tú sientas que hay un tema que se está escapando o quieras hacer algún comentario general, final. No, muchísimas gracias, Oscar. Agradecerte por el espacio, por permitirme estar aquí contigo y con tu audiencia. O sea, solo puntualizar, recordemos que la disforia no solo es un tema exclusivo de las personas trans. El tema de disforia de género es importante atenderlo. Si identificamos que tenemos estos episodios de incomodidad con nosotros mismos, acudir con el terapeuta, buscar opciones, porque finalmente esto puede acabar en profundas depresiones, en casos de autolesiones o incluso hasta la muerte, ¿no? Entonces, si tú tienes amistades o eres aliado de personas trans y empiezas a ver que empieza a presentar este tipo de conductas o comentarios de es que no me gusta cómo me veo y demás, no lo dudes, acompáñale para que empiecen a buscar ayuda, porque sí es un tema preocupante que al final a veces ni siquiera sabes que tienes disforia. Claro. O sea, claro, ahí pues las personas que están a tu alrededor son las que pueden ayudarte a que lo sepas, justo porque dices comentarios o inseguridades, ¿no? Que luego las personas perciben que tenemos y nos es más fácil que te digan, ay, tú eres como inseguro. Si nos rodeamos de personas trans o si estamos, la labor social, puedo concluir que esa debería ser para todos, el ayudar a que alguien pueda vivir plenamente su vida. Totalmente, muy de acuerdo contigo, Oscar, y pues nada, reiterarte mi agradecimiento y cuando gusten, si me gustan volver a invitar al programa, yo con toda disposición vengo a charlar con ustedes. Sí, posteriormente, las preguntas van a estar abiertas para quien quiera hacerlas, ya sea para hablar sobre más temas. Yo considero que de aquí pueden quedar abiertos el tratamiento de reemplazo hormonal y quizá el de las cirugías de reasignación de sexo, pero más adelante platicamos. Yo también te quiero agradecer por tu tiempo, por tu conocimiento y justo a su vez está sirviendo para que tú puedas disipar un poco de este sentimiento, ¿no? Entonces me alegra mucho poderte ayudar también a ti de esa manera. Déjenme saber sus comentarios, dudas, preguntas a través de las redes sociales. Las encuentran como @el_podcast LGBTQ. Voy a adicionar un link en la descripción del episodio para que puedan llegar a cada una de ellas. Recuerden que dar un like, un compartir, un suscribirse en YouTube ayuda mucho para que toda esta información pueda llegar a más y más personas y de esta manera nos encaminemos a ser esa sociedad que vive, incluye, respeta y es empática con la diversidad.
No me queda más que recordarles que mi nombre es Óscar Olmos y que nos escuchamos en el próximo episodio para continuar construyendo conocimiento, derribando prejuicios.